y de la Casa Flavio Herrera les damos a todos nuevamente la más cordial bienvenida a este curso de historia sobre la construcción del Estado Nacional guatemalteco y el proceso que ha tenido para desarrollarse y llegar a las estructuras que hoy tenemos como nación. En esta oportunidad tengo el honor de presentarles al doctor Ángel Valdés Estrada. Él tiene estudios de licenciatura en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente, él es profesor titular en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de los cursos de Historia Económica y Social de Guatemala, Historia Económica y Social de América Latina, Historia de España, en las carreras de Historia, Antropología y también de Arqueología. Además, él se desempeña como investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Y también en la actualidad es investigador interino del Instituto de Estudios Interétnicos IDEI de nuestra querida universidad. Él además en la actualidad se está desempeñando como como coordinador del Departamento de Posgrado de la Escuela de Historia. Algunos temas de investigación que últimamente han sido tratados por él, han sido investigados, son relacionados a las instituciones coloniales, particularmente el Real Patronato. Ha trabajado también sobre el concepto de nación excluyente en el proceso de independencia de Guatemala, el uso de la categoría Grupo Nacional en la tipificación del delito de genocidio. Así es de que, sin más, yo pues tengo el gusto de dejar en el uso de la palabra y como disertante en esta exposición al doctor Ángel Valdés Estrada. Solamente dos cosas, una cosa, perdona, disculpa. Ahora sí tenemos cafecito y tenemos champurradas allá afuera. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Por los Caminos de la Nación, Historias Particulares de qué Historia. A mí me tocó hacer la presentación hace 8 días, nos estamos intercambiando con el maestro Dardo. Y se me olvidó comentar hace una semana que este curso es parte de una iniciativa que tuvimos hace 2 años, creo que ya 3, con un grupo de colegas que es precisamente todos los que vamos a desfilar acá, para poder analizar desde el punto de vista de la historia y como, digamos, que es parte de su competencia, el proceso de independencia de Guatemala, porque hemos tenido siempre esa inquietud de que se nos ha dado una historia un poco idealizada, ¿verdad? Y cada 14 y 15 de septiembre se repite el mismo discurso, las mismas actitudes, y el gran problema para mí, desde mi punto de vista, que cada vez está más presente en las celebraciones de la independencia, es ese carácter racista que está adquiriendo. Me llama la atención, y me imagino que ustedes lo sabrán, que una de las prácticas de los colegios para ese día es armar un mercadito y piden a los niños que vayan vestidos de inditos, con esos términos. Y primero la población indígena no pudo participar en la independencia por una serie de circunstancias históricas que en el largo de este curso tal vez no vamos a profundizar en ello, pero sí van a aparecer. Y por el otro lado, digamos, el mercado no solo se circunscribe a población indígena. Entonces son conceptos que se van repitiendo constantemente, y como me decía una colega que es maestra en un colegio, me decía, el problema de los padres como yo
es que si no mando a los niños, pierden. Entonces, para que veamos la gravedad que tiene un acto tan inocente como aparentemente podría ser un mercadito planteado desde esa visión. Por el otro lado, también la celebración de la independencia, como se está haciendo en la actualidad, incluye una práctica hasta cierto punto macabra, y es la famosa antorcha. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en las carreteras de Guatemala un 14 de septiembre. Eso es lo más horroroso que uno puede imaginarse. Peor si uno va en medio de una batalla campal entre los que están tirándoles agua a los de la antorcha y los que lo están devolviendo a los otros camiones que llevan toneles de agua para esos fines. No me refiero al tráfico que hay, porque salen como 2.500, 3.000 antorchas, eso pues sería lo de menos. Lo terrible es eso, la forma en que la violencia se disfraza de un supuesto fervor patrio para celebrar una efeméride de la cual nadie tiene claro qué fue lo que pasó. Yo siempre suelo decirle a mis estudiantes que el documento legal de este país más sincero que yo pueda encontrar es la Constitución, el Acta de Independencia, más que la Constitución, porque en el Acta de Independencia son bien claros. Hacemos nosotros la independencia para evitar que sea el pueblo el que lo lleve a cabo, y así hemos estado siempre. Los grupos de poder van a hacer las cosas para evitar que sea el pueblo en quien venga. Después de esta introducción, pues le comentaban, todas estas cosas fueron las que motivaron que con estos colegas, amigos y compañeros de trabajo se nos ocurriera hacer hace 3 años una mesa donde nos pusimos a debatir sobre la independencia, pero no solo hablando de la independencia, sino todos los aspectos que están alrededor de ese proceso, que en el año 2021 se van a cumplir 200 años. Y también, ese es otro dato que quisiera aportar, Guatemala sí lo va a hacer, si se puede decir de una manera, correctamente. ¿Por qué? Porque en el 2021 sí se da el proceso de separarse de España. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el 2010 México lanzó el segundo centenario de su independencia. Y lo que pasó en 1810 fue un desconocimiento de las autoridades mexicanas ya lo veremos más adelante, al gobierno del reinado de José Bonaparte. Y cuando el cura Hidalgo sale con la famosa campana, que no es que saliera con la campana, sino, y lo sabemos todos muy bien, en las comunidades la forma de llamar a una sesión es una campana de la iglesia. Lo único que le dice es la lealtad al rey, y la lealtad al rey va a ser a Fernando VII. O sea, no es una separación como después toda la historiografía liberal nos lo hizo ver. O sea, son matices que tenemos que ir cuidando. Y por tanto eso también fue tocado, como les decía, en ese evento, y posteriormente seguimos trabajando, participamos en el Congreso Centroamericano de Historia con la misma temática, profundizando más. Hoy estamos haciendo este curso que lo están grabando y posteriormente esperamos que salga en una pequeña publicación con el fin de poder reflexionar, por tanto, sobre nuestra independencia de España en el 15 de septiembre de 1821. Pero obviamente que hay un antes, el proceso y el después. Eso también sería bueno analizar, pero no nos va a dar tiempo tanto en este curso. Bien, a mí me pidieron que les hablara sobre España en los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Primero tenemos que decir que es a partir de las reformas borbónicas que arrancan en el 1700, cuando estas reformas borbónicas van a plantear ya el concepto de nación y el concepto de España. Antes no existía España, antes era una serie de reinos que van a reconocer como forma, digamos, común al monarca. O sea, lo único que los une es que tienen al mismo rey, pero cada uno de estos reinos o estas coronas tienen sus fueros, tienen sus leyes, tienen sus cortes, tienen su forma de cobrar impuestos, su forma de aprobar el presupuesto que puede usar el rey de sus fondos, etc. Son un conglomerado, por tanto,
como una especie de confederación que solo están en un mismo proyecto común porque tienen al mismo rey. Y quisiera aclarar esto también por el hecho de que siempre, ahora ya viene octubre y vamos a ver la misma cantaleta de todos los años en contra del descubrimiento de América, que se dice, es que los españoles, no vinieron españoles, no había, eran castellanos. Espérenme que aquí están haciendo pruebas logísticas. ¿Ya? Eran castellanos. ¿Ya? O sea, no tenemos, claro, la historia nos lo contó así, en el colegio, en la escuela lo aprendimos así, nuestros libros de historia nos decían, son de España, no, era Castilla. Vinieron a conquistar Guatemala, no había Guatemala. Eran los reinos Cachiquel, Che, Tujil, Mam, pero Guatemala no existía. Guatemala va a existir a partir, Guatemala esta, del 21 de marzo de 1847. Antes no. Entonces, son de las cosas que a medida de estarlo repitiendo, las vamos interiorizando y las vamos creyendo verdad absoluta. Por ejemplo, otra verdad absoluta que todo el mundo tiene en el diario es que el himno de Guatemala es el segundo más bonito del mundo después de la Marsellesa porque ganó un concurso. No hubo el concurso. Nadie tiene registrado dónde fue el concurso. Nadie le dice ni el año ni la sede. Van a El Salvador y le van a decir lo mismo, que hubo un concurso y el himno de El Salvador es el segundo después de la Marsellesa. Van a México igual, ¿ya? O sea, son esas cuestiones que se van repitiendo. Por tanto, España ya la empezamos a ver como España a partir de los reinados de los reyes Borbón, digamos, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, pertenecen a la misma familia reinante, que es la familia borbónica procedente de Francia. ¿Por qué vienen de Francia? Porque la familia reinante anteriormente, que eran los Austria, terminan sin descendencia. El último de los Austria es Carlos II, el hechizado. Le decían hechizado porque el pobre hombre era bipolar y entonces tenía unos rasgos de carácter bastante acentuados. Aparte, como buen Austria, pues no tenía un aspecto muy atractivo, ¿ya? Eran muy narizones, el mentón muy pronunciado, debido a esa costumbre de estarse siempre casando entre ellos, entre primos, entre tíos, entre parientes. Entonces, digamos, siempre va a ser la repetición de una tara muy próxima en generaciones. Y Carlos II el hechizado precisamente va a ser, pues, así. La Universidad de San Carlos, como tal, le debe su nombre precisamente a Carlos II el hechizado. Y si ustedes, los que van al campus central, se han dado cuenta que el parvulario se llama Rey Carlos II, precisamente es por él. Y a eso se debe el nombre de San Carlos de Borromeo, porque era su santo protector. Él va a ser el último y va a nombrar como heredero a su sobrino nieto, pero son esos parentescos un tanto raros. Pero lo vamos a dejar en sobrino nieto porque tiene más relaciones así bastante complejas. Que va a ser, se va a llamar este señor Felipe de Anjou, un francés, de la familia de los Borbón, que estaba gobernando Francia. Y este Felipe de Anjou llega en 1700 a España sin hablar una pizca de castellano, o sea, no sabía nada, ni decir sí ni decir no, o sea, todo era francés. Y esto va a provocar en España unas guerras porque no todos van a estar de acuerdo con que sean los Borbones. Va a haber un gran sector que va a pedir la corona para el que se consideraba legítimo heredero de los Austria, que era el archiduque Carlos de Austria, digamos, que era un pariente lejano de esta familia que estaba en Alemania. Y entonces va a haber un sector en España que va a ir a pedir que él sea el rey. Este sector va a estar representado sobre todo por los que defienden el concepto del poder horizontal que va a tener la dinastía de los Austria. Esto que les dije antes, ¿no? De los reinos que tienen sus fueros, sus leyes,
forma de aplicar sus impuestos y que solo tienen como forma de unidad que están gobernados por un mismo rey. Los Borbones no son de esa idea del poder horizontal, sino que son de la idea del poder vertical absoluto, que es más representativo del despotismo ilustrado. Los Austrias sí tenían, digamos, cierta tendencia despótica, pero no llegaba al grado que vamos a ver con los Borbones, donde se va a centralizar el poder en la persona del monarca y desaparecen todos los fueros, leyes, prebendas, privilegios, mercedes que habían proporcionado los Austria a sus distintos territorios. Entre estos distintos territorios, luego ya entramos. Dentro de estos distintos territorios estaban los dominios hispánicos en América. Y aquí también les lanzo otro tema para podamos debatir en otro momento, pero se los dejo ahí en el ambiente. Durante los Austria, que es cuando se va a producir el proceso que llamamos de colonización, lo que vamos a ver es una incorporación de estos territorios a modo de reinos a la corona de Castilla. Como les he dicho al inicio, es Castilla la que lleva a cabo, digamos, dar el aval para todo el proceso que vino. Por tanto, como son territorios que hay que organizar, entonces vamos a ver cómo ciertas leyes, formas y costumbres anteriores a esta imposición son incorporados al sistema que se va a crear para estos territorios. De ahí vienen lo que se va a denominar las leyes de Indias. Son unas leyes que van a aplicarse a un territorio que ellos denominarán Indias. No en forma peyorativa. El concepto indio en forma peyorativa aparece en los siglos XVIII y XIX y con más fuerza en el XX. O sea, pero en el siglo XVI no. Y por eso es que hablamos de reinos. Cuando ustedes han visto la Capitanía General del Reino de Guatemala, porque se está creando ese reino, reconoce a el rey en su momento como su rey. Pero no depende del virreinato de la Nueva España, porque ese virreinato como organización reconoce al mismo monarca. ¿Qué une al virreinato de Nueva España con la Capitanía General del Reino de Guatemala? Que tienen al mismo rey. Pero en cuanto al funcionamiento interno, cada uno es autónomo. Aquí estamos con los austrias. Y así van a funcionar todos los territorios jurídicamente hablando. Es un sistema colonial sui generis, sobre todo para el siglo XVI. ¿Por qué? Porque en toda su estructura jurídica vemos elementos eminentemente feudales o medievales. Digamos, esta forma de tener fueros, de tener leyes particulares, es un rasgo característico de la organización medieval. No son leyes, fueros, medidas aplicables a nivel general, sino es a particulares o a grupos particulares que van a estar determinados por pactos. Son pactos que estos grupos van a hacer con el rey para prestarle obediencia. O sea, nosotros te vamos a obedecer, pero a cambio pedimos esto. Y se ponen de acuerdo y ahí van caminando. También me gusta aclararlo mucho esto en el aula porque a veces tenemos como unas ideas confusas sobre el proceso colonial y pensamos que esos 300 años de colonia fueron iguales y no. Hay muchas particularidades. Esta mañana obviamente no voy a poder profundizar más en ello. Solo quería dejar estas pinceladas para que tuviésemos claro el gran cambio que supuso la dinastía de los Austria, con esta mentalidad horizontal, con este cuidado, si ustedes quieren, entre comillas, que nos queremos poner escépticos, del respeto a los fueros, leyes y costumbres, porque esa es otra de las características. Van a hablar mucho de las costumbres, del respeto que se debe de dar. Y esto se va a cumplir no solo en la península, sino también hasta cierto punto en América. Y esto obedece a que lo que hoy llamamos España, del año 711 al 1492,
va a estar bajo dominio musulmán, pero va a tener también sus etapas. Del 711 al 1234, 1238, sí podríamos hablar de un dominio bastante absoluto sobre toda la península, que va a crear lo que es, como se denominaban, los musulmanes denominaban a la península, va a crear lo que se conoce como el Al-Ándalus, y creará una sociedad al-andalusí. Esta sociedad al-andalusí, con los distintos periodos que podemos ver, el califato de Córdoba, el califato, primero, el de Bagdad, el de Damasco, el de Córdoba, reinos taifas, invasiones almorávides, taifas, almohades, taifas, el reino nacido de Granada, en resumen de todos los procesos históricos, va a crear una sociedad a lo interno de convivencia de tres culturas, judíos, cristianos y musulmanes, pero fuera de la región al-andalusí. Vamos a ver el fenómeno que se va a empezar a dar del 722, que es lo que se va a denominar el proceso de reconquista. Ese proceso de reconquista, que va del 722 a 1492, va a crear una mentalidad. Esa mentalidad forjada durante 800 años va a ser la de incorporar reinos, respetando ciertos parámetros para lograr su lealtad. Es el mismo concepto que vamos a ver nosotros a la hora de la creación de las distintas entidades que llamamos coloniales en la fase del siglo XVI. Digamos, hay algunos matices, por supuesto, pero en el fondo, digamos, el espíritu que va a mover esas soluciones que se van a dar tiene de trasfondo esta manera en que los distintos reinos que fueron reconquistados, que estaban en manos al-andalusíes, se incorporan a la corona de Castilla. Recalco lo de Castilla porque es la que va a dar el ordenamiento en América, no Aragón. Los de Aragón están viendo al Mediterráneo, esa es su zona de expansión. Los vamos a ver en Sicilia, en el sur de Italia, en la isla de Corfú, en Grecia, y hasta en una colonia que van a hacer en el Mar Negro. Castilla va a ver a Occidente, pero como Portugal ya tiene en exclusiva la ruta que va a bordear África, entonces Colón llega, eso ya no lo sabemos, le presenta el proyecto a la reina Isabel, no vendió las joyas, ¿no? O sea, eso que les dijeron a ustedes que vendieron las joyas, no vendió nada, más bien a unos que le debían unos impuestos de guerra, los obligó a pagar, para que entonces ahí darle una pequeña ayuda, porque el soporte de la empresa van a ser los mercaderes, esos son los que van a aportar, unos de modo propio y otros obligados por esta medida que la reina les impuso. Y otra cosa, estos marineros no vayan a, también es otra idea que hay que matar, que creían que la tierra era plana y que les daba terror de ver que iba a ganar el horizonte. Esos sabían que era redonda. Colón también. Lo único que no sabían eran las dimensiones exactas. Entonces, como creyeron que era todo más pequeño, y como no sabían que había un territorio en medio que los llevaba a Zipango y Catay, ellos pensaron que habían llegado a Zipango y Catay. Esa gente se murió, todos los que vinieron en la primera oleada, creyeron que habían llegado a Zipango y Catay. El concepto de Nuevo Mundo aparece mucho después, y el concepto de América muchísimo después. O sea, no crean que todo fue simultáneo. Hay una diapositiva, que lástima que no se me ocurrió traer, que suelo presentar a mis estudiantes, que muestran la forma de la colonización. Y no es que a partir de 1492 empezaran todos a diseminarse. Todavía tenemos, en este periodo que estamos estudiando, procesos de expansión dentro del continente y zonas que en el periodo de independencia no habían sido todavía dominadas por ninguna de las potencias coloniales, en este caso Portugal y Brasil, España y Portugal, perdón. Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta para entender a esa España que se fue construyendo con los Austrias y que con los Borbones intenta actualizarse. Bueno, esos son los planteamientos que tendríamos que tomar en cuenta a la hora de querer hablar de eso, ¿verdad? Los imaginarios de esos procesos, como ya he explicado un poquito,
En la articulación económica y política y social entre Castilla-España, porque estamos haciendo esa diferenciación, y las posesiones en Iberoamérica, si se dan cuenta, no estoy utilizando el término colonia. El término colonia como tal va a ser introducido por los criollos en las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque en las reformas borbónicas se les quita el poder. Se les quita el poder de Indias, vienen autoridades de Madrid, y entonces ya se sienten como sujetos de una potencia, ellos les van a llamar foránea, que es malagradecida con nuestros antepasados. ¿Y por qué va a pasar eso en el siglo XVIII? Porque en el siglo XVIII ya tenemos las formas precapitalistas expansivas de Inglaterra, Holanda y la misma Francia, que van a denominar colonias a sus territorios. Las 13 colonias inglesas en América se llaman colonias. La colonia tal, la colonia tal, con unas características totalmente distintas a todo lo que intenté resumir en la anterior explicación de esa legislación que va a crear circunscripciones administrativas, que son territorios que se incorporan como tal a la corona de Castilla, igual que como se habían incorporado los demás reinos en la península, tratando de equilibrarlos al mismo nivel, obviamente con sus matices. En la cuestión económica, pues esa relación va a ser de tipo feudal, obviamente, aunque es mercantilista. Pero así como vemos la explotación que está sucediendo en la población indígena, que va a ser la mano de obra durante el periodo que estamos analizando, lo mismo está pasando en la península. Y peor aún, las empresas que van a ser llevadas a cabo por la corona, tanto con el oro de Indias, también van a ser financiados con los impuestos de Castilla, porque el soporte económico de todo lo que la corona haga en Europa, de todo lo que pretenda también hacer en América, recae sobre los que pagan impuestos en Castilla y sobre todo el norte, que es la zona más productiva para aquella época. Por tanto, eso también provocaba esta como malestar interno a lo que va a suceder. Las contradicciones políticas internas también sería otro de los planteamientos que tendríamos que tomar en cuenta en el caso de España. Y esas contradicciones políticas internas son las que les estoy diciendo ahora en cuanto a la sucesión de los Austria a los Borbones con Felipe de Anjou, que al llegar a España va a tomar el nombre de Felipe V. Esto va a crear dos facciones. ¿Se acuerdan que les había mencionado un señor que se llamaba Carlos de Austria, el archiduque Carlos, que va a tener el apoyo de grandes sectores, digamos, para su momento eran grandes, de la burguesía, sobre todo la burguesía catalana? Entonces la burguesía catalana, aragonesa, porque los catalanes van a pertenecer a Aragón. Digamos, a nivel general, de la España de aquella época estaba dividiendo reinos antes de las reformas borbónicas. La corona de Castilla, con sus distintos reinos, la corona de Aragón, con sus distintos reinos. La corona de Aragón estaba compuesto por el reino de Aragón, reino de Valencia y el condado de Barcelona, que en este momento se va a llamar Principado de Cataluña, pero nunca va a llegar a ser reino. Esta apreciación es necesaria puntualizarla porque también en la actualidad hay un debate en cuanto al proceso independentista catalán. Y entonces los catalanes han construido su historia y le han dado vuelta a todo. Porque ese es el peligro que tiene la historia. La historia es una ciencia muy bonita, pero a la vez es una ciencia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los pueblos, para crear, digamos, sus conceptos de nación, tal como nos explicaba el maestro Dardón la semana pasada, lo primero que usan para poder crear esos conceptos de nación es escribir una historia que se ajuste al concepto de la nación ideal que ellos quisieran imponer. Nosotros como país, como Guatemala, tenemos una historia idealizada. ¿Quién es nuestro héroe nacional? Tecún Umán. ¿Qué hizo Tecún Umán? Peleó por nuestra libertad, peleó por la libertad de Guatemala. Pero en la realidad Tecún Umán no peleó por la libertad de Guatemala, no peleó por la libertad nuestra, él por sus cosas. O sea, no
no veía, no dimensionaba este territorio como un estado. Eso es dañino. O, por ejemplo, la otra idea que se nos ha inculcado, no hay divisiones en este país, guatemaltecos somos todos. Eso también es dañino. Y esto viene de esas tergiversaciones, estos cambios que se hacen en la historia. Bien. En Cataluña encontramos lo mismo. ¿Ya? Estamos para esa guerra de sucesión. Cataluña, como Aragón, va a apoyar al archiduque Carlos. Castilla va a apoyar a los Borbones. Navarra, que ha siempre tenido vínculos constantes con Francia, también. Esto va a provocar una guerra que va a implicar el involucramiento de las potencias del momento. Y la potencia del momento enemiga de Francia es Inglaterra. Y un poderoso aliado de Inglaterra en el continente es Portugal. Estos datos nos va a servir también un poquito más adelante. Portugal siempre tuvo alianza con Inglaterra para defenderse de las frecuentes amenazas de incorporación y anexión por parte de Castilla. Castilla siempre quiso incorporar Portugal. Esto viene desde el proceso de la formación de ambos reinos. Y Francia siempre va a tener un conflicto constante y perenne con Inglaterra, que viene también de la época de la Guerra de los 100 años, del dominio que tenían en los puertos de Calais. En fin, es histórico, un proceso largo de contar acá. Inglaterra va a apoyar primero al archiduque Carlos, y posteriormente van a dejar que Felipe V sea rey de España, porque el miedo que tienen los ingleses es que el poder de los Borbones sea tan grande en el continente que después ellos estén en peligro. Y van a dejar que Felipe V sea rey y se firme la paz de las guerras por un tratado que es el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht va a prever que España pague ciertos gastos de compensación de la guerra en la que incurrió Inglaterra como potencia ganadora y que es la que está dejando que Felipe V gobierne. Y dentro de las compensaciones van a repartir territorios en América. Territorios que eran de posesión de España pasan a posesión inglesa. En estas repartideras de tierras aparece un pedacito de tierra que se llama Belice. Entonces le van a dar una parte. Y ahí es donde empieza ese traslado de territorio hispánico, que se llama Belice, a la corona inglesa. Por tanto, ¿le quitaron a Guatemala a Belice? No. Primero, Guatemala no existía porque vamos a decir que eso es el 21 de marzo de 1847. Lo que está haciendo la corona con los territorios que administra es cambiar de administración, como era muy frecuente en esa época. Que si perdían una guerra, pues ya lo pactaban y se iba para los otros lados. Una vez se logra la pacificación de la corona de España y de América, empiezan, por tanto, las reformas borbónicas, que va a ser el intento de actualizar el gobierno de España a los principios liberales, primero ilustrados, que se están imponiendo en el siglo XVIII. Estas reformas borbónicas van a empezar en el periodo de Felipe V, que ya dijimos que es un Borbón, y todavía van a llegar a Fernando VII. Fernando VII, pues no muy entusiasta con ella, de hecho va a ser obligado posteriormente a firmar o a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Pero Felipe V sí la va a llevar con mucho impulso, porque comparando Francia, de donde él venía, con España, a donde llega, sí encuentra y sí percibe el atraso que hay. Sigue sucediendo lo mismo ahora. Si ustedes salen de Madrid por tierra, llegan a la Porta Catalana, que es el paso fronterizo en Figueras hacia España,
a Francia, y ya cuando estén en Francia notarán la diferencia. Si salen por el paso de Bielsa, que es pasando por el túnel de los Pirineos, cuando uno ya sale del otro lado, se nota la diferencia. Cuando uno lo hace por la frontera de Irún en el norte y en Daya, se nota la diferencia. Estamos hablando del siglo XX, XXI. Pues en aquella época era como más acuciante. Era una monarquía, ya lo vimos, de forma de poder horizontal, pero con algunos resabios medievales en cuanto a su administración, que requería que un poder fuerte tomara las riendas de esos territorios, que podían dar más riquezas a la corona de lo que realmente estaban dando. Y por eso es que se van a lanzar a este gran proyecto, que es modernizar la corona española dentro del despotismo ilustrado. O sea, no se deja de ser una monarquía, pero lo que sí necesita España es ponerse al día de las potencias que ya la están superando. En el siglo XVI, España y Portugal eran las potencias dominantes en la zona. En el siglo XVIII son potencias en decadencia, porque ya les están superando Inglaterra, Francia y Holanda. Holanda, que también tuvo un proceso de independencia de España bastante cruento, está superando con creces a su antigua metrópoli. Y por tanto es necesario poner orden. Ese orden va a implicar una nueva distribución administrativa en América, en el caso de la creación de nuevos virreinatos y de nuevas capitanías generales. A ver, hay una cuestión que aclarar también. En el caso de América vamos a tener dos funciones, tal como nos lo explicaron la semana pasada. La audiencia, que es la autoridad civil, y la Capitanía General, que es la autoridad militar. Con las reformas borbónicas, las capitanías generales se van a reforzar, porque las reformas borbónicas introducen la creación de un ejército profesional. Ya hay un ejército para España. Anteriormente no teníamos un ejército profesional en América. Es decir, no vamos a encontrar tropas de ocupación en el estricto sentido de la palabra, o que hubiesen bases militares castellanas en América. Digamos, no hay, digamos, por supuesto, hay militares, hay los famosos alférez, los capitanes y los demás. La seguridad pública, como lo que podríamos llamar ahora la policía, estaba en manos de hermandades que van a ser las encargadas de la defensa común, que posteriormente va a pasar a ser la Guardia Civil, que van a nacer en las reformas borbónicas. Entonces ya se va a reforzar la parte militar. Y se van a crear capitanías generales. Adelante, por favor. Adelante. Capitanías generales no solo en América, que ya existían, sino también se van a reforzar las que están en la península. Se van a igualar los procesos administrativos. O sea, ya no va a haber diferencia de cómo se hacía en América, cómo se hacía en España, cómo se hacía en Aragón, cómo en Navarra, cómo en Castilla, sino todos van a tener el mismo rango, todos van a tener lo mismo, capitanías generales, audiencias, la misma ley. Ya no hay ley de Indias, no hay ley de Castilla, ley de Aragón, ley de Navarra, sino la misma ley, la ley de España, que va a estar regida por la corona, una corona que va a ser absoluta e ilustrada, digamos. Ese es el planteamiento que vamos a encontrar. Uno de los grandes, digamos, revulsivos para la corona española, y sobre todo lo que hizo en España y en América, fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque afectó a un miembro de la familia gobernante en España. ¿De acuerdo? Por tanto, es cuando más se van a agudizar el absolutismo, es cuando más se va a controlar lo que se publica. Va a haber un control férreo a todas las publicaciones que existen, porque en España funcionaba el índex, es decir, una lista de libros de los cuales sí se podían leer, no se podían leer, porque la unidad de España, aún en el absolutismo, va a estar representado por el idioma, porque es el momento donde se introduce el castellano como idioma vehicular para todos,
Ahí es donde empieza la castellanización forzada, no solo en América, sino también en España. Los idiomas que antes se hablaban, que eran parte también de la administración, desaparecen, y la otro medio de unidad de un vasto territorio como era el que poseía España es la religión católica. Si durante los Austrias tenía un instrumento, la corona, para administrar la iglesia en América, con los Borbones y dentro de las reformas borbónicas, esto se va a acentuar. ¿Por qué? Porque los reyes van a hacer uso del Real Patronato, que es ese sistema, para controlar más a la iglesia en América. Por eso, cuando se dan cuenta la cantidad de tierras que tiene la iglesia en América, vamos a ver los primeros procesos de desamortización. Desamortización es que le quitan tierras a la iglesia, que son tierras en manos muertas porque no producen nada, no pagan impuestos a la corona, no se pueden vender, no se pueden enajenar, nada. Entonces le quitan las tierras a la iglesia y pasan a ser parte de la corona para hacerlas productivas. Suele decirse en algunas clases de historia, y las he escuchado en algunas conferencias, que la primera desamortización o la gran desamortización de las tierras de la iglesia en Guatemala fue con Juscelino Barrios. Esa fue la última. Las primeras son en el periodo colonial con los Borbones. Lo último que quedaba, lo último que les dejaron es lo que van a desamortizar. Y una de las grandes órdenes religiosas que poseían extensos territorios, no solo en América, sino en España, era la orden de los jesuitas, la cual va a ser suprimida por Carlos III. Y con esto se pasa a tener toda esa riqueza que poseía la orden de los jesuitas a manos de la corona. Si ya vieron la película La Misión, ahí está ese proceso de la expulsión jesuítica. Y precisamente la película esa de La Misión, aparte que la música es excepcional, o sea, eso es única, nos está más o menos dando unas pinceladas de lo que fue ese imperio, de esa especie de teocracia que existió en el sur, muy poderosa también, de muchos beneficios también, pero que en un régimen absolutista que lo quería controlar todo, no podía dejar ni un cabo suelto que estuviese fuera de sus intereses como corona. Por eso es que vamos a encontrar eso. Y el culmen de la monarquía ilustrada es Carlos III. Carlos III, del cual nosotros tenemos aquí la famosa plaza de la Plazuela de España, dedicada a Carlos III. Hay una canción famosa, bueno, en mi época se hizo famosa, que habla de Carlos III. En España van a encontrar muchas estatuas ecuestres de Carlos III, uno de los reyes reformadores que llevaron las reformas borbónicas a un grado profundo y extremo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, me habían en el título de la conferencia, que todos tienen sus programas, dice España, durante el gobierno de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y hago mucha referencia a América. ¿Por qué? Porque también, ese es otro concepto que va a ser introducido con las reformas borbónicas, el territorio español comprende la península, el territorio de la península, las posesiones en Indias, que ya van a llamar América, que se va a dividir en dos, la América septentrional, que es lo que hoy llamamos México, Centroamérica y el Caribe, la América meridional, que es toda la Sudamérica, a excepción de Brasil y las Guyanas, y Filipinas. Todo eso es España. Las divisiones son como provincias, como virreinatos, como capitanías, pero en su conjunto empiezan a manejar el concepto que es la nación española. Y ese aspecto va a ser recogido en la Constitución de Cádiz, de 1812. Digamos, esa idea de la nación que va a ser introducida en estos momentos de las reformas borbónicas. Y Carlos III va a tener como cuidado especial en reforzar
este concepto para garantizar su absolutismo en todo el territorio. Ya que hemos estado muy serios, hay una anécdota que se habla de Carlos III. La semana pasada, para los que vinieron, el maestro Dardón preparó unas diapositivas muy bien logradas, no como estas, así todas así medio, pero yo no soy muy habilidoso en esas cosas de la computación. Hay gente que monta fotos y después tienen unos clics y sale una película, y si quiere otro clic y ponen música. Yo todavía no llego ahí, hasta aquí topé, digamos, en cuanto a la tecnología. Pues les decía esto porque el maestro Dardón la semana pasada nos presentó unas fotos de los distintos reinos, de los distintos reyes. Y uno salía con cuernos y otro y otro demás. Pues bien, hay una caracterización de Carlos III que lo representa como alcalde. Y uno de los apelativos que se le ha dicho es que fue el mejor alcalde de Madrid. Y de hecho decían, era mejor alcalde que rey. ¿Por qué? Porque se esmeró en embellecer Madrid, ¿ya? Entonces va a darle un nuevo aire, digamos, al centro de Madrid. Va a empezar lo que es el Palacio Real, que va a ser a estilo afrancesado, churrigueresco, y por eso es un edificio por dentro feo. Si uno ha ido a España, ha ido a otros palacios, entra al Palacio Real y de verdad es feo. ¿Ya? Pero claro, uno dice, ay, pues ya estoy aquí, pues me tomo unas fotos, aquí hago la vuelta, pero insisto, es feo. Y enfrente del Palacio Real fue planeada la Catedral de Madrid. Resulta que todas las ciudades españolas tenían catedral, menos Madrid. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones, pero no tuvo catedral. La catedral era un edificio, es decir, sí tenía, porque era arquidiócesis, pero no tenía un edificio exprofeso que dijeran, esta es la Catedral de Madrid. Entonces, para que tuviera relación con el conjunto, enfrente van a construir la Catedral de la Almudena. La Virgen de la Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid. Igual de fea. O sea, si lo quisieron lograr hacer algo, igual de fea. Y entonces, como fue en España y a nivel en Europa también, y en Guatemala se está viendo ese fenómeno, se hicieron las iglesias con la condición que fueran financiadas por la gente, no por el Estado. Y Carlos III va a decir, nosotros no damos ni un centavo para un edificio religioso, la gente lo tiene que mantener. Eso sí, lo vamos a obligar que la gente pague. Eso sí lo vamos a garantizar. Y entonces la Catedral de la Almudena se fue construyendo a medida de las limosnas. Es como la Sagrada Familia. Por eso se dicen, pero ¿por qué tan eterna? Porque es a base de limosna. Y como ahora la cuestión de la limosna no es que la gente haya un canastito y eche ahí el dinero, sino también se está financiando con el dinero que entra del turismo. Tomen en cuenta que más o menos se calcula que la Sagrada Familia la visitan al año 20 millones de turistas, o sea, eso es dinero. Y así es como se ha ido haciendo, y por eso se espera que en el 2021 termine. Pues bien, como esta Catedral de la Almudena fue construida a base de limosnas, los últimos aportes llegaron como a finales del siglo pasado, cuando ya estaban los nuevos movimientos religiosos. Entonces se les encargó a cada movimiento religioso que hiciera una pintura en una parte, la cosa más espantosa que a alguien se le pudo haber ocurrido. O sea, cada quien llevó sus ideas, ustedes están adentro y dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué? ¿Eso es un tapiz? ¿Qué? ¿Ya? Entonces, bueno. Pero Carlos III no tenía la idea que fuera feo, obviamente. ¿Ya? Quería que fuera, que reprodujera ese estilo marcial que va a caracterizar a la corona española. A diferencia de las demás monarquías, como la inglesa y la francesa, que son monarquías divinizadas, tienen un carácter divino, y en la ceremonia de coronación van a resaltar el carácter divino de la monarquía. La corona española no, es marcial, porque su origen será en medio de los procesos de reconquista. Por tanto, no vamos a ver ceremonias de unción, de imposición de las manos, de velar la corona, no, nada de eso. O sea, llega, muere el rey, proclaman al nuevo, el otro llega, se pone la corona y empieza.
Entonces no hay, digamos, toda esa fanfarria que podríamos haber visto en la monarquía francesa o la que todavía se ve en la monarquía inglesa. Lo que pasa es que como Isabel II lleva tantos años de reina, pues no hemos visto cómo es el cambio, pero cuando se dé el cambio ya verán cómo van a ser unas caracterizaciones de divinización del concepto de la monarquía. Carlos III, por tanto, va a ser ese rey absolutista que va a imponer mucho orden. Una de las características que vamos a ver en él es el orden. Y el impulso a las ciencias, y es cuando vemos el nacimiento de la Real Academia de la Lengua Española, que va a regular la forma en que hablamos el idioma, nuestra gramática, porque ya en estos tiempos se veía el fenómeno de que estábamos yéndonos por distintas vías en el desarrollo del idioma. Digamos, nosotros vamos a llegar a recibir el castellano en el siglo XVI y XVII y nos vamos por nuestro rumbo. Castilla sigue su rumbo y por eso es que hay ciertas formas expresivas nosotros no las tenemos que sí hay en la península y al revés. Nosotros somos más del usted, el tú nos sale fatal porque es malo, malo, malo. El voceo es lo más propio y el voceo es propio de los siglos XII, XIII, XIV y XV. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por tanto, ese absolutismo vamos a tenerlo recalcado con Carlos III. Para poner orden en España, para poner orden en América. Le quita el poder que tenían los criollos de cobrar los impuestos. Ya no van a cobrar los impuestos los criollos. Van a cobrar los impuestos los venidos de Madrid. Unos burócratas formados en la corte y que traen instrucciones precisas que es lo que hay que hacer. Y lo que tienen que mandar es la mayor cantidad de dinero de lo recaudado, que no se quede más que lo suficiente para que aquí pueda seguir funcionando la administración. Al revés de como sucedía antes, donde lo recaudado no era para que funcionara bien la administración, sino para el enriquecimiento de las familias criollas que habían recibido como herencia el cobrar los impuestos. O será ya como herencia. Yo sabía que al morirme yo, mi hijo iba a seguir cobrando sus impuestos. No lo iban a cambiar. Aquí ya no. El funcionario va a venir por 5 años, no puede arraigarse, es decir, no puede crear casa aquí, no se puede casar aquí con alguna de aquí, no puede. Y a los 5 años va a ser trasladado a otro lugar para evitar crear vínculos afectivos o compromisos económicos con alguno de los que estaban viviendo en América. Y eso va a ser una imposición muy taxativa de Carlos III. Bien, la primera parte ya le expliqué de la forma de la forma en que se va construyendo estos reinos. Las monarquías van a tener, digamos, todo el proceso de lo que nos va a llevar a lo que hoy es democracia, van a tener distintas fases. Esto va a ir implicado en lo que va a ser la formación del Estado. Ese es el gran problema cuando tenemos que hablar de Estado en un momento donde no hay un Estado como el que nosotros conocemos. Para nosotros Estado es el Estado liberal moderno, con sus autoridades, los 3 poderes del Estado, la Constitución, un Congreso, una Corte Suprema de Justicia, un Código Penal, un Código Civil, todo lo que nosotros conocemos. Pero, ¿cómo lograr analizar los reinos cuando no eran el Estado que nosotros conocemos? Por tanto, están estas fases transitorias. La primera y la segunda ya lo expliqué, que es las 2 concepciones del poder, la monarquía horizontal de los Austria, y ahora estamos analizando la monarquía vertical de los Borbones, porque va a ser una monarquía eminentemente centralizada, sin la participación de ninguna otra entidad paralela. Por eso es la supresión de los judíos, de los jesuitas, porque la consideraban como un grupo paralelo de gobierno. Era como un Estado dentro del Estado. Ya es lo que hemos visto ahora con todos esos casos de la cooptación del Estado, que aparecían instancias más poderosas del mismo Estado que lo tenían cooptado, pues lo mismo, por decirlo de una manera.
vamos a ver que se van a eliminar ciertos grupos para evitar que el Estado esté atrapado por estos sectores. En la tercera transición vamos a ver el modelo de la doble revolución, que va a ser la ilustrada y la industrial, ¿ya? En el caso de España, solo vemos una revolución ilustrada y un intento tímido de industrialización. Esos intentos tímidos de industrialización, los vamos a ver asentados en Cataluña y en el País Vasco. Si uno analiza la historia de España en general, veremos que las zonas más rebeldes, porque piden mayor autonomía o mayor respeto a sus especificidades culturales, son Cataluña y lo que hoy llamamos el País Vasco. Y cuando empieza la industrialización, las zonas privilegiadas para esto son Cataluña y el País Vasco, como una manera de bajar la tensión. Porque también en el caso de Cataluña, sobre todo en Barcelona, es donde se encontró la mayor, digamos, concentración burguesa. Y es donde también encontramos la oligarquía más dura, a excepción de la andaluza, que es más parecida a la oligarquía guatemalteca, digamos, porque su poder está fundamentado en la posesión de latifundios. En el caso de la oligarquía catalana, su poder está fundamentado en sus fábricas, sus industrias y posteriormente en el control financiero que tienen de España, sobre todo con bancos tan importantes como la Caixa. España tiene dos bancos muy importantes. La Caixa, que es uno, que es catalán, y el BBVA. Los que siguen la Liga Española han visto que dice Liga BBVA, es el Banco Bilbao Vizcaya Vasco, digamos. Ahí también nuevamente vemos, y viene de este periodo cuando se intenta la industrialización de España por parte de los reyes Borbones en estas dos zonas que se consideraban rebeldes. Y por tanto veremos que el puerto de Cataluña, que era muy importante, pero no es el único puerto de España, porque está el puerto de Sagunto, que va a ser la otra vía de acceso en la parte del Mediterráneo, y no digamos en la parte del norte, donde van a haber puertos importantes como Laredo, como el mismo puerto de Bilbao o San Sebastián, que aparte de playa, que es muy bonita, también tiene una zona portuaria cercana. Siempre vamos a ver, por tanto, ese impulso industrial que se va a ir, pero se va a dar tímidamente. La España de los Borbones, y también esto va a ser un poco de motivo de crispación para ellos, es eminentemente rural todavía. Y la mayoría de la población es del campo y muy poca población urbana. Y el desarrollo, digamos, urbanístico lo vamos a encontrar en dos ciudades, Madrid como capital de todos los reinos y Barcelona como puerto importante, y luego tendremos unas ciudades secundarias que van a ser Zaragoza, Valencia y Sevilla. Eso es para el siglo XVIII. Si hoy vemos otra vez el desarrollo demográfico de España, si ahorita pudiéramos ver en satélite cómo es, digamos, la población urbana, cómo se distribuye en España, vemos que es igual. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia. Esos son los 5 centros, los 5 núcleos en los cuales siempre van a estar presentes. Pero obedecen, digamos, a este marco que se va a dar en esto. La ilustración va a tener, por tanto, una mayor fuerza en estos momentos de Carlos III. Y luego vamos a ver un intento de industrialización a finales del siglo XVIII, 1776 lo puse como un referente, y va a tener un freno en 1812. Ahora bien, las ideas que van a introducir Carlos III va a marcar también otra característica de la sociedad española, y es las famosas y denominadas dos Españas. La España católica, conservadora, monárquica, nacionalista y todo lo demás, y la España liberal, atea, anticlerical,
de mentalidad un poco más abierta, más tendente a la izquierda. Esto ya se presentaba aquí. Esas dos Españas van a estar presentes en la guerra que les hablé de Felipe V, ¿ya? Los que querían a los Austria eran, digamos, los que mayor apertura, los que querían a los Borbones y centralizados eran los más conservadores, por decir una forma. Y siempre vamos a encontrar en la historia española estos dos grupos, ¿ya? Y en la actualidad están presentes. No sé si se dieron, bueno, si se dieron cuenta, seguro, aunque nosotros tenemos suficientes temas como para estarnos fijando a veces en cosas terroríficas de otros lados, pero fue una noticia conocida por todos, el atentado que hubo en Barcelona el día de anteayer, si no estoy mal. Pues ya hoy se están peleando. O sea, cuando tendrían que estar todos unidos, ya hoy se están peleando. Los que defienden a los musulmanes y los que están en contra de los musulmanes. Entonces, cuando uno se empieza a analizar, bueno, vamos a ver, ¿quiénes defienden a los musulmanes? Los grupos de izquierda, anarquistas, radicales, independentistas, catalanes o vascos. Todos esos grupos defienden a los musulmanes. No por los musulmanes mismos, ojo, sino porque es un ataque a la Iglesia Católica que defiende al otro bando. ¿Y el otro bando quiénes son? Los católicos, conservadores de la nación de España, hablan del reino de España, están del otro bando. Entonces siempre van a estar, digamos, caminando, nunca van a estar separados, o sea, son como dos grupos que se odian, pero se necesitan mutuamente para poder sacar adelante este estado que se denominó España. Ahora, ¿por qué paramos en 1812? Aunque yo creo que hubiera puesto 1808. Carlos III fue el gran rey. Dentro de los Borbones, digamos, al gran rey. Carlos IV ya fue un rey que no fue con la misma fuerza de su padre. Miren, vamos a encontrar ese fenómeno. A excepción de Carlos V, el emperador, y su hijo Felipe II, que fue en continuidad de su idea en el siglo XVI, vamos a ver el fenómeno de que de un rey muy productivo, bueno en cuanto a que puso en alto su reino, su sucesor va a ser débil. ¿Ya? Y en ese caso va a suceder así. Carlos IV va a ser débil y Fernando VII peor. ¿Ya? Entonces, pero, aparte de que a Carlos IV, por ejemplo, si no estoy mal, un gran pintor de Fuente Todos, Goya, no lo tragaba, no lo quería. Y a la mujer, peor. Entonces hay un cuadro, me había traído la foto, no se me ocurrió. Hay un cuadro de la familia real y donde a la pobre esposa de Carlos IV no le hace el favor, pero para nada. Es decir, resalta la fealdad que él decía que tenía la señora. O sea, y el cuadro fue muy bien recibido por la gente. ¿Por qué? Porque no lo quería. Después de todo, la grandeza, porque también esa es otra característica que vamos a ver. Los reyes borbones quieren llevar otra vez a la grandeza a España, grandeza que ya perdió. Y por tanto, como ya la perdió, esa grandeza la quieren demostrar dentro de España. Y es en el periodo de Carlos IV que se va a producir la invasión napoleónica a España. Napoleón, pues ya todos sabemos que fue una persona que va a poner orden en Francia después de los años del terror. Va a haber mucho terror en España, en Francia. La guillotina va a estar funcionando así, pero a cantidades industriales. Por eso se inventó. La guillotina se inventó para poder quitar cabezas lo más rápido posible con el menor dolor. Esa era la idea, digamos, para lograr que fuera un corte limpio y no como podía suceder con un verdugo, que tanto está cortando cabezas, las últimas fueran más difíciles porque estaba cansado. Esa era la lógica ilustrada a la hora de querer imponer esto. Napoleón pues llega al consulado, impone orden, se declara emperador, crea el Imperio de Francia, quiere expandirse por Europa, logra sus triunfos en el centro de Europa,
porque es el que va a derrotar al Imperio Austrohúngaro, a todos los reinitos y principados alemanes, llega hasta la misma Polonia, Italia la maneja como le da la gana, secuestra al Papa, pero le falta un enemigo a vencer, Inglaterra. Bueno, dos, Inglaterra es uno y Rusia es el otro. Inglaterra, y necesita invadir Inglaterra. ¿Quién es el aliado en la retaguardia de Inglaterra? Portugal, como lo expliqué en su momento. Entonces, y necesita dominar Europa, y tiene un reino a la par, que es España, gobernada por un descendiente de una familia francesa, los Borbones. Entonces pacta con Carlos IV, bueno, y que España siempre quiso Portugal, ¿verdad? Siempre. Entonces pacta con Carlos IV y les dice, mira, yo solo quiero que me den permiso para pasar a Portugal, a mí Portugal no me interesa. Yo lo que quiero es invadir Inglaterra, los quiero neutralizar. Déjenme hacer a mí esta cuestión de Inglaterra y una vez que yo tenga Inglaterra, les doy Portugal. Sí, pasa. Estando ahí, se da una especie de golpe de Estado. Carlos IV es obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando, que va a adquirir el nombre de Fernando VII, y Fernando VII es obligado a abdicar a favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. ¿Ya? Y a partir de ese momento, Fernando VII pasa a denominarse el deseado. O sea, desean su retorno. O sea, este juego político que se va a dar en España, en un palacio que era un palacio de descanso de los Borbones a las afueras de Madrid, que se denominaba La Granja, todavía existe, es muy bonito. Vemos nosotros, por tanto, que se va a imponer a un rey por parte de Francia. Ese rey va a ser José I Bonaparte, a los que los españoles le van a poner de apodo Pepe Botella. ¿Por qué? Porque tomaba, o sea, era de buena mano. El Pepe Botella era de buena mano. Eso de poner apodos es muy español y está aquí presente. ¿Por qué? Porque somos hispanoparlantes. Miren, a veces hay características que uno cree, ay, mi Guatemala tan linda, nosotros somos tan chistosos. Y sacamos hasta la tragedia chiste. En España es igual. Es idénticamente igual. Hay como nos burlamos de nosotros mismos, en España también. Hay unos programas de televisión donde se burlan de ellos que es impresionante, que es parte, digamos, de su característica. Entonces aquí se están burlando de este señor, de José Bonaparte. Los dominios de España en América, que ya les dije que son parte de la nación española según el concepto de los Borbones, no reconocen a José Bonaparte. Siguen reconociendo al legítimo rey, que es Fernando VII. De ahí derivan esos movimientos que se les denominan independentistas. Pero tendremos que determinar hacia quién se está dirigiendo el movimiento independentista, a quién están rechazando. Los movimientos de 1810 van en contra del dominio francés. No quieren a José Bonaparte. Van a reconocer a la Junta Provisional de Gobierno que se va a establecer en la isla de San Fernando, en Cádiz, porque ahí van a estar los rebeldes. O sea, va a haber un grupo que va a decir, nosotros no reconocemos a este señor y nosotros queremos todavía que Fernando VII sea nuestro rey. Aquí se van a nombrar también juntas provisorias de gobierno, ya que van a ser encabezados por el presidente de la audiencia. O sea, que no, en lo que llega el rey, van a despachar los asuntos para España con esa junta que va a estar en Cádiz. Y posteriormente se va a trasladar a Sevilla y va a tener bastantes lugares de acoplamiento. Por tanto, vuelvo a recalcar, cuando el famoso padre Hidalgo toca la campana, lo que está diciendo es vive el rey Fernando VII y muera el rey José I. O sea, no es que se estén separando de la metrópoli. No están reconociendo al monarca. Para ellos esa figura no existe. ¿Por qué? Porque aunque la monarquía no es sacral, ya les dije, no ha sido sacralizada
pero sí hay un principio filosófico muy fuerte en el concepto del poder en España, influenciado por uno de los grandes filósofos, bueno, los pocos grandes filósofos que tuvo España, que es un señor de apellido Suárez, que va a decir que el buen ciudadano se caracteriza por una obediencia a su autoridad por mandato divino. Y estamos diciendo que la unidad de la sociedad española se va a garantizar por la fe católica. Y todos los domingos, claro, no todos los domingos estaban diciendo lo mismo, pero estaba siempre dentro de la mentalidad, el concepto de la obediencia a la autoridad suprema, que era el rey. Por tanto, ¿cuál era el rey legítimo? Fernando. Este no lo impusieron. ¿Y quién lo impuso? Napoleón. Napoleón, que no era creyente, que tenía secuestrado al Papa. Por tanto, era el anticristo. No se le hace caso. Vamos a hacer la lógica que se va a manejar en ese momento. Y por tanto, la nación española va a iniciar un proceso con Fernando VII en el exilio que se llama la Guerra de Independencia. Si alguna vez van a España o han ido a España, se habrán dado cuenta que en todas las ciudades, grandes, medianas, pequeñas, pueblos, recónditos, como allá no están las calles organizadas por número como nosotros, sino por nombres, siempre o es la calle principal o la segunda que le sigue a la principal, va a llevar el nombre de Independencia. O sea, todos los pueblos tienen una calle que se llama Calle de Independencia. En todos los pueblos y ciudades hay una plaza que se llama Plaza de la Independencia. En todos los lugares vamos a encontrar un monumento a la independencia. Pero no se están refiriendo a la independencia de los países americanos, sino la independencia de España del dominio francés durante la invasión napoleónica. Porque esta fue una guerra que los unió. De hecho, va a estar representada en las obras de Goya vivamente, de la manera de la imposición, digamos, que se va a dar por parte de Francia a la sociedad española. Pero van a haber unos que van a apoyar la invasión, por supuesto que sí, que son los famosos y denominados afrancesados, digamos, que quieren ser como Francia y que por tanto van a apoyar al gobierno de José Bonaparte. Este señor José I Bonaparte, para actualizar más a la sociedad española, le va a dar una constitución. En ese momento, las constituciones pueden ser de dos maneras: votadas o otorgadas. Las votadas van a ser por medio de una asamblea constituyente, como lo hubo en Francia y como después lo hubo en otros lugares. Las otorgadas son las que van a ser redactadas por el monarca, consensuadas con su corte y dadas al pueblo. La constitución que da José Bonaparte es otorgada, ¿ya? Y la va a dar en Bayona, que es la famosa Constitución de Bayona. Aquí entramos a otro debate porque algunos historiadores constitucionalistas dicen de que la Constitución de Bayona fue la primera de España y de América, pero no, porque no fue reconocida. Es decir, la autoridad invasora lo impone, pero los receptores de esa Constitución no la aceptan. Paralelamente se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o una Asamblea Constituyente en Cádiz, en las cuales tienen que participar todos los dominios de la corona. Entonces van a ir representantes de América, van a haber representantes de España, van a haber representantes de Filipinas. Guam va a estar representado por el representante de Filipinas, y así, digamos, todos los territorios de España van a estar en Cádiz para hacer una constitución. Esa constitución va a ser la constitución, valga la redundancia, de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, a la cual van a denominar la Pepa, porque el 19 de marzo es el día de San José, Pepe, como el rey. Mujer, Josefina, Pepa. Y por eso gritaban, ¡viva la Pepa! La Constitución. O sea, eran las vivas a la Constitución del 19 de marzo de 1812. Aprobada
por una asamblea que va a representar a todos los ciudadanos de España. Vuelvo a recalcar este concepto, porque en la Constitución de Cádiz se recoge que España es los territorios de la península, la América septentrional, la América meridional y las Islas Filipinas. Y ciudadanos españoles son todos nacidos en la península, América septentrional, meridional y Filipinas. O sea, es un concepto de nación. Esto nos rompe otra vez ese criterio que hemos tenido de concepto de colonia, como pueden ver. Con los Austria eran un reino asociado, por decirlo de una manera, dentro de una especie de confederación de reinos comandados por un mismo rey, digamos. En este momento, que ya son también los últimos exertores, estamos viendo que son concebidos como parte del territorio de España. Acuérdense que lo estamos viendo desde España, por eso es que no me voy a decir qué pasaba con los criollos que no lo miraban así. Porque el problema para los criollos, tal como lo apuntó el maestro Daltón la semana pasada, era que esto implicaba tenían que pagar otra vez impuestos a Madrid y no quedarse con los impuestos como era antes, como lo había sido con sus antepasados. Y por tanto, esto no era de la gana. Bien. Bueno, todavía me quedan 9 minutos de la hora convenida, porque así preguntan ustedes algo. La guerra de independencia va a ser una guerra de guerrillas, va a ser una guerra popular. Digamos, la gente se levanta en armas. Francia, como creía que España era débil, va a mandar un ejército de segunda categoría. ¿Ya? Lo manda ahí, bueno, ahí vayan ahí, apoyen a José, dominen a estos salvajes, porque también en Europa siempre había estado la idea que detrás de los Pirineos la gente era más tosca y salvaje. Esto viene desde el momento de la invasión musulmana. Más allá de los Pirineos al occidente. Pero va a ser tal la fuerza del levantamiento popular y de algunas facciones del ejército español que se van a quedar leales a Fernando VII, que Napoleón es obligado a mandar a la armada, a la Gran Armée, o sea, la Gran Armada de Francia. O sea, la élite del ejército francés tiene que ir a España a vencer a estos salvajes, tal como lo decía Napoleón, y pierden. ¿Ya? Cuando uno oye los relatos, por ejemplo, de los distintos sitios a las ciudades, cuando van a entrar a las ciudades y pueblos de España y están las mujeres con los cuencos de agua caliente y los tiran desde arriba o tiran aceite, o sea, hasta en el mismo estilo medieval tiran aceite para después tirarles fuego y que se vayan. O sea, son unas guerras, digamos, unas batallas impresionantes porque van a representar la unidad de toda la población española contra el invasor, el cual va a ser expulsado. Y entonces vamos a ver la restauración de la monarquía borbónica con Fernando VII, que regresa, el deseado regresa. Lo aplauden y todo. La Constitución de Cádiz ya está aprobada, ya viene, digamos, el aval de todo el mundo está feliz. En América todo el mundo está feliz y sobre todo, y lástima que no podemos profundizar en ello, la Constitución de Cádiz va a ser avalada en las comunidades indígenas. O sea, van a ser entusiastas de la Constitución de Cádiz y la conocen y la manejan. Se dan cuenta que pasan a ser ciudadanos y van a tener una voz según la Constitución, porque son nacidos, habla de nacidos, ya no habla de pureza de sangre, ya no habla de que si son de esto o lo otro, son los nacidos aquí, y los nacidos también son ellos. Por tanto, la Constitución los incluye. Esto daría para un debate más a fondo, pero solo lo dejo apuntado ahí. Lo que vamos a ver representado, por tanto, es una lucha ideológica entre el antiguo régimen, que había sido, digamos, con el cual había llegado Fernando, porque aunque les he comentado de que las reformas borbónicas quieren o pretenden una actualización del Estado, de la monarquía, a los principios de la Ilustración, no va a representar un cambio en la organización de tipo social y económica, solo son ciertas adecuaciones, ciertos reajustes para no quedarse tan atrás. En cambio,
la Constitución de Cádiz son las ideas liberales, habla de ciudadanos, habla de la monarquía constitucional, habla de unas cortes que ya no van a estar, como en el antiguo régimen, representados solo de una nobleza, que solo se va a encargar de reunirse de vez en cuando para avalar las cosas que el rey les imponga, sino unas cortes que funcionan como un congreso de diputados, donde cada una de las entidades que conforman la nación española va a estar representada para legislar. Digamos, ese era el principio de la Constitución de Cádiz de 1812, pero que también va a chocar con los grupos oligárquicos locales, tanto en España como aquí. Los grandes opositores, a pesar que va a ser en Andalucía donde nace el movimiento en contra de Juan José Bonaparte, es en Andalucía donde están las oligarquías que se oponen a la ruptura del antiguo régimen. A pesar que van a ser los catalanes los entusiastas por una constitución liberal, también ahí mismo está la oligarquía que ve con temor darle demasiado poder al pueblo. Digamos, vamos a ver, por tanto, esos juegos políticos que van a estar ahí. También lo importante de esto es que la Constitución de Cádiz rompe con todas esas formas, esas costumbres pactistas que habíamos encontrado en el régimen anterior. Fernando VII quiso congraciarse con estas prácticas antiguas, de volver a pactar, de volver a dar mercedes, de volver a dar prebendas. Este intento de volver a ello se va a acrecentar por el hecho que Fernando VII no va a tener un hijo varón, sino una hija mujer, Isabel. Y los Borbones van a introducir la ley sálica a España. Con los Austria, los reinos podían ser heredados por una mujer si no había habido descendencia varón. Por eso es que Juana de Castilla va a ser reina, pero después ya no hubo necesidad de otra mujer. Con los Borbones, solo varones, y si en caso se muere el rey sin descendencia varón, tiene que pasar al familiar más próximo, varón, ¿ya? Entonces podía ser un sobrino, si no tiene ninguna hija. Pero Fernando quiere que su hija sea reina, entonces va a abolir la ley sálica para lograr que pues, su hija quede. Pero a todo esto, cuando él ya entra a sus problemas con la sucesión, ya América ya ha iniciado su proceso de independencia, ahí sí de España. Y las fuerzas que van a llevar a cabo esa independencia no van a ser las liberales, sobre todo en la América septentrional, son las conservadoras, en México y en Centroamérica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las que no quieren que se siga el régimen que está imponiendo la Constitución de Cádiz, la cual va a ser obligada a cumplir a Fernando VII por medio de un medio golpe militar por ahí. Uno de los generales, Diego, que mandan a capturar a todos los sublevados en asamblea en Cádiz. Hay una digamos, sí, una punto geográfico determinante, ¿ya? Que en España, que se le llama Despeñaperros, que es el límite entre Castilla y Andalucía. Eso desde tiempos inmemoriales ha sido el paso de la meseta castellana hacia el sur y viceversa. Pues entonces ese señor Riego va y en Despeñaperros esto le mandan a decir y a convencer de que lo mejor para España es la Constitución, porque hay peligro que también esto signifique no solo el no reconocer la Constitución, no solo las independencias de las posesiones en América, sino también la desintegración de la misma península. Lo convencen y entonces obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución de Cádiz, que es la que sí va a seguir rigiendo en España cuando aquí se estén dando los procesos de separación por parte de los conservadores, que van a ser los que van a crear las distintas repúblicas que conocemos en la actualidad. Y ahí nos quedaríamos, para que la otra semana la colega nos hable del papel de las mujeres en los procesos
de independencia. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, todavía tenemos tiempo. Si todo quedó claro, que bien. Si no quedó claro, hay otras sesiones donde les van a profundizar con mayor cuidado con estos temas. Y si no, hay café y hay panito, para que puedan tener una reflexión antes de irse a sus casas. ¿De acuerdo? Pues entonces, no, gracias. Entonces, sí pueden pasar al cafecito.